Como si nos costara hablar. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno verlas, qué bueno verlos. Estamos en una nueva edición de Carta Ciudadana de día miércoles 27 de abril de 2022. Y en ¡Día esta del jornada de día carabinero! en este día miércoles estamos con Grace Salazar. ¿Se sabe el himno de Carabineros? Absolutamente, orden y patria es nuestro lema. La ¿Y eso ley es todo? espejo de nuestro honor. Menos El mal. sacrificio somos emblema carabineros de la nación. Toma. Muy bien. ¿Se acuerdan el aviso caminero en los 80? Tú te tienes que Sí, acordar, un Grace. amigo en tu camino. Un amigo en su camino. Y era un tipo alto, delgado, el Y carabinero, uno gordito. como de comisaría, y uno gordito como de moto. Sí, un tango ¿Te como que le llaman. Tango. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Laura Hola, ¿todo Ovalle. bien? ¿Me Pero no escuchan está en bien? Ovalle, está en Santiago, ¿no, Laura? No, en Santiago, sí, siempre en Santiago. Qué bueno que te saqué una sonrisa. Estoy probando rutina, entonces por eso voy tirando cositas suaves. Y Juan Francisco Maquena, que no está en Vicuña Maquena, pero igual se agradece que esté acá con nosotros. Por fin Juan Francisco Maquena vuelve a su programa, porque ha estado bastante ausente. Seguramente él pensó que como hace 2 semanas estuvo en el papel de conductor del programa, porque no voy a decir reemplazante, porque sería No, una ordinariez para Juan Francisco, porque él no reemplaza a nadie, todo lo contrario. Él tal vez pensó que con eso podía faltar. Y él solito se ofreció para estar este miércoles. ¿Qué tal, Juanfri? Bien. ¿Por qué no te bastaba con nosotras? La única razón por la que sonrío hoy día es porque llueve. ¿Llovió? Porque llueve. Porque llueve, llovió. En rigor llovió. En rigor llovió. No. Llovió ayer, martes. No, sí, claro. lo que pasa es que yo pensé que no llovía en Santiago. A mí se me había olvidado cómo llovía, de hecho. Exactamente. Ayer tuvimos una noche fría. Una rica lluvia, y por lo tanto Santiago todavía llueve. Todavía llueve. A veces, gracias. Ahora, las gotas que caían en los cerros de Santiago, o sea, era como tirar, ¿cómo describirlo? Era como tirar una copa de vino en un acerrín de fonda. Una cuestión se chupaba así. Claro. Como alfombra de toples, como diría mi amigo Rodrigo Cuadra. Pero mira, entonces una cosa. Como Felipe en una fiesta, dicen por ahí. Perdón. No, yo no tomo micro, porque uso Uber. Mira, yo te voy a decir algo. Antes, Laura, esto es para ti. Antes, Laura, en los medios de comunicación, porque tú sabes, día existen los medios tradicionales, la radio, la tele, pero están los portales, está Internet, está YouTube, está, qué sé yo, TikTok, Twitter, en fin, Instagram. Tú has visto, me imagino, Laura, y viste que se anunciaba, oye, a tal hora va a llover en Santiago, oye, atento con... ¿Te has fijado eso, no? Bueno, hace 20 años nadie anunciaba la lluvia. Llovía además. O sea, con suerte tuve el informe del tiempo con Willy Duarte en TVN o con la Gina Swanich en Canal 13 y te decía que al día siguiente iba a llover para que tú salcaras el paraguas, digamos. Pero no te decían la hora, porque eso implica expectativa, porque es tan escaso el tema de la lluvia que te genera una expectativa. Entonces la gente dice, ¿irá a llover a las 5? ¿Irá a llover a las 4? Y eso pasa porque ya no llueve. ¿Qué te pasa a ti, Laura, como ciudadana de este mundo y particularmente vecina de la región metropolitana? No sé en qué comuna vives, que ahora no llueva en Santiago. Porque a ti te enseñaron en el colegio que en Santiago llovía, ¿no? Fue tal el impacto de la pregunta que le hice a la Laura que se ahí volvió. ¿Pero estoy bien? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Excelente, Laura, muy bien. Perfecto. Nada sorprendente y fome, porque conozco a varias personas que nos gustan los días de lluvia. Yo creo que son como más románticos. A mí me gustan. Son más románticos. ¿Tú tienes pololo, Laura? Pregunta al público que nos escucha hasta ahora. ¿Tú tienes pololo, Laura? No, estoy sola. Pasa el dato. Y con lluvia. Oye, Claro.
Te cuento bueno, la Grace nos estaba contando antes del programa cómo llovió anoche en Talca, que parece que los baldes de agua eran salvajes, pero yo trabajo con un abogado que él es de Copiapó, de Tierra Amarilla. Entonces, entonces hoy día en la mañana estábamos hablando, entonces me dice, oye, Juanfra, me dice, yo hoy día no iré a la oficina porque como va a llover, Claro. entonces ayer. Entonces le digo, compadre, pero ¿cuál es el problema? Si uno puede circular, no, yo soy del norte, yo no, cuando llueve yo me guardo porque capaz que, no sé, que pase algo. ¿Ah? Está tan al poco ¿Qué Fíjate pasó? que el Sí, po. 2015 o 2016 y 2018, 2017 hubo un aluvión en Copiapó. Sí, pues gracias a la A mí me fantástica tocó ir, gestión. a mí me Sí. tocó ir perdón, me tocó ir a Copiapó entre medio de los dos aluviones y la verdad es que habían lugares bien impactantes, como por ejemplo el estadio, el Luis, no sé cuánto Hermosilla, ya me voy a acordar el nombre, que tú sabes que sirvió de contención. Ese estadio estuvo, porque ese estadio está construido en hoyo, digamos, como el Estadio Monumental, no como el Estadio Nacional o el Estadio San Carlos de Apoquindo o el Estadio Santa Laura, que está, digamos, la cancha está a nivel de suelo. En este caso, digamos, la última parte de la gradería está a nivel de suelo. No sé si me explico. Por lo tanto, la cancha, bueno, y eso sirvió, según los habitantes de Copiapó, según los propios vecinos, sirvió de contención, porque bueno, de hecho ese estadio estuvo inhabilitado por años, porque agua, barro y después eso se endurece. Entonces costó muchísimo volver a ¿cómo se llama? A habilitarlo. Entonces, claro, de repente la lluvia en el norte, sobre todo en Antofagasta, han habido lluvia en Antofagasta y todo, pero ahora lo que dice Juan Francisco Maquena, sí y no. Te cuento, Laura, también, ¿eh? Porque antes, en los 80, por ejemplo, tú salías sin ningún problema y llovía, y las calles se anegaban y los pasos bajo nivel, siempre había los mismos pasos bajo nivel que se inundaban. Y siempre estaba la micro ahí. Y uno decía, pero ¿por qué el chofer trató de pasar por ahí si claramente no podía pasar? Bueno, todos los años pasaba lo mismo. Entonces, igual la ciudad en algunos puntos no soportaba la lluvia porque no estaba construida para la lluvia, pero circulábamos igual. Hoy día hay como susto. No solo de los nortinos, Teníamos Laura, un también de problema. los capitalinos. ¿Te recuerdas tú, Felipe? ¿Se recuerdan ustedes el tema de las casas Copeva? En las tremendas lluvias que hubo en los principios de los 90. Yo recuerdo que en el año 93, en mayo del 93, El aluvión, un poco la quebrada antes, Macul. o sea, fue la inauguración de las piscinas de Macul, cuando hubo el aluvión en Santiago y quedó, pero la debacle. Yo me acuerdo porque esto fue como el 3 de mayo, 2 o 3 de mayo, y mi hija mayor nació el 4 de mayo del 93. ¿Ya? Entonces, en pleno aluvión, todos mis compañeros de universidad andaban trabajando, sacando gente del barro, y yo estaba, bueno, en la clínica, pero Sí, pues. era un momento en que llovía realmente. Eso fue impactante en ese mes de mayo, Laura. Yo no sé si tú sabes o te han contado lo que está diciendo la Grace, porque pasaron esos fenómenos que de repente ocurren en que está lloviendo desde muy arriba. No está nevando, está lloviendo. Con mucho calor. Entonces, con una temperatura relativamente más alta y, aunque tú no lo creas, en Santiago no llovía un ratito, como ayer. Llovía por días, incluso por semanas, sin parar. O sea, paraba un rato, después volvía, pues, como habitualmente ocurría en el otoño y en el invierno en Santiago. Bueno, y ahí yo siempre lo cuento porque yo estaba haciendo un trabajo para la universidad atrasado. No me acuerdo qué tipo de trabajo era. Y yo tenía una máquina de escribir eléctrica, pero que tenía el espaciador malo. Entonces yo terminaba de escribir, terminaba y tenía que hacerle yo el espaciador, porque era electrónica, era una cosa muy moderna para la época. Y mi papá era bombero. Y en la pieza de mis papás estaba la radio de bomberos, que mi papá a veces la dejaba en la casa. No me pregunté por qué, pero ese día estaba en la casa.
Y yo escuchaba y escuchaba, y no tenía radio, no tenía puesta la radio, digamos, qué sé yo, la minería, la cooperativa, la chilena, la agricultura, las radios que había en esa época. Yo siempre tenía aprendida la radio, y no la tenía aprendida ese día, pero sentía esta radio, bomberos, y yo, por supuesto, termino el trabajo, agarro cuestión, meto la mochila, me pongo la parca y parto a la universidad. Y mi universidad queda en Pedro de Valdivia, con Pocuro, y yo vivía cerca del Estadio Nacional. Tomé una micro, que no siempre la tomaba porque me iba caminando hasta Pedro de Valdivia, pero la tomé porque llovía, Grecia a Pedro de Valdivia y de Pedro de Valdivia hacia ¿Finisterra? Bilbao. ¿Perdón? Finisterra, sí. ¿Esa es la Finisterra? Es la Finisterra. Se volvió a quedar congelada. Ahí está la Gabriela Sí, Mistral, estábamos cerquita, éramos vecinos. Cerquita, muy bien. Y la micro, en rigor liebre, cruzó Irarrázaval después de como 20 minutos que no cruzaba. El chofer no tenía la radio puesta. Yo andaba sin mi personal estéreo. No habían redes sociales. Por lo tanto, yo estaba ahí a la espera. ¿Qué pasará? Habrá un choque y seguía viendo. Y cuando la liebre cruza Irarrázaval, yo dije, aquí nos damos vuelta. Pues yo miro hacia el oriente y era literalmente una cascada que venía bajando. Bueno, y de ahí ya la historia sabía, pero desaparecieron poblaciones completas. Yo en la universidad tuve que ir a reportear después por un trabajo y tuvimos que llegar arriba y nos metimos, yo con el barro hasta la altura de la cintura, mi papá me prestó unas botas especiales. Bueno, cuento corto, desde ahí se crearon estas piscinas decantadoras y que las modificaron no hace mucho. La piscina de cada cierto tiempo las autoridades, cuando hay estos tipos de alerta, en fin, que son bien pichiruches, te voy a decir, hacen estos recorridos para ver si las piscinas están limpias, si está corriendo el agua. Pero eso fue devastador lo que pasó ese año 94. ¿94? 93, no, 94. Y el canal San Carlos que se salió y dejó, pero ¿se acuerdan? No sé, fue horrible esa cuestión. Sí. Bueno, y el temporal del 82 con la imagen del Mini famoso, que la ladera del Mapocho cede y se cae al lecho del Mapocho. Bueno, y el puente Pío Nono, cuando el Mapocho literalmente se salía de cauce. Ahora tú veías el Mapocho en mayo o en junio y con suerte, o sea, yo creo que el Silala tiene más agua, po. Oye, yo creo que nuestros auditores de Magallanes, de Coquimbo, de Atacama, compadre Maule, están más lateados que no sé qué con esta conversación acerca de Santiago. ¿Qué les puede importar a ellos? ¿Por qué no hablamos cosas más interesantes? Perdona que... Porque historia cuando no había casi cítrica. Eso es efectivo porque las personas que viven eso es efectivo porque la gente que vive del Biobío al sur dicen, oye, pero en Santiago alegan que llovió. Claro, compadre, yo estuve el fin de semana en Puerto Montt, Puerto Vara, Ensenada, Frutillar, espero no se me haya olvidado, Los Muermos. Llovió todo el fin de semana, pero... Yo estuve en Chillán y también llovió todo el fin de semana. Pero lluvia de verdad, lluvia en serio. Y terminó ese sistema frontal y entró para adentro el otro, que nos afectó a nosotros el martes y que a ellos les empezó a afectar desde el lunes. Pero en fin, cuando Juan Francisco Maquena no quiere hablar y está aburrido y no sabe del tema que estamos hablando, siempre tira la pelota para el córner. Bien, ¿de qué quiere hablar Juan Francisco Maquena? ¿Del paro de los camioneros? ¿Quieres hablar del gafe de la ministra del Interior? ¿Quieres hablar del saqueo al supermercado de Talagante? ¿Quieres hablar de la Convención Constitucional? ¿Quieres hablar del acuerdo de la detención ilegal por el salario mínimo? ¿De qué quieres hablar, Juan Francisco? Oye, escúchenme, o podemos hablar también del tipo que le pegó el piedrazo al presidente y que según el Tribunal de Garantía la detención había sido ilegal y que por lo tanto no había ningún antecedente para ser formalizado y ordenó su inmediata libertad. Pero entiendo que desde el gobierno presentaron una acción judicial en su contra, ¿no? Sí. ¿O no? Sí, claro, iniciaron una denuncia, pero lo que pasa es que lo pasaron detenido en forma flagrante por la agresión a la autoridad. Y al parecer no cumplieron los presupuestos de la flagrancia, según el juez de garantía, que esto no constituía un atentado contra la autoridad porque no había logrado su cometido, no sé, argumentos propios del juez que lo dictó,
La cosa es que declaró ilegal esta detención y le preguntó al fiscal si iba a formalizar, porque si no había antecedentes para la detención, obviamente tampoco le iba a dar medidas cautelares, así que parece que el fiscal habría desistido de la formalización por el momento. El imputado habría quedado en libertad sin siquiera ser citado, solo apercibido para cambiar el cambio de su domicilio, y bueno, y seguirá la investigación, supongo yo. Pero ya partimos muy mal cuando se declara ilegal una detención, porque tú sabes que todos los medios probatorios que de eso provienen, digamos, son fruto del árbol envenenado y por lo tanto no ingresan como medios probatorios. Oye, yo Esa quiero... es la Bueno, nota jurídica del día. pero ya que tú quieres hablar, Grace, de algo que ocurrió hace tantos días, explícanos tú a nosotros, a los ciudadanos de a pie, ¿por qué un juez determina eso? Bueno, por varias causales. Ya la verdad es que no tengo el conocimiento. Juan Francisco, puedes hacer la posta porque la Grace se quedó pegada. Pegado. La Ahí volvió. Grace Se cayó, ahí volvió, se cayó, ahí volvió, se cayó. volvió, se cayó. No, yo Volvió. quiero aprovechar, Y así, la Grace volverá, pero yo lo que quiero aprovechar de como decirle a la MacArthur. Grace- ¿Me alcanzaron a escuchar algo? Ay, No, Juan No. Francisco, tienes que quedarte a la cola. La Grace volvió, así que puedes terminar con tu alocución, Grace, para cerrar el tema, porque está un poquito añejo tu tema, No, pero lo igual que yo te decía, dimos cabida en el programa. lo que yo decía es que, bueno, cuando opera un caso de detención flagrante, es decir, cuando se cumplen algunos presupuestos como que la persona es detenida cometiendo un delito, recién de haberlo cometido, cuando es indicado por terceros por haber sido cometido, pasa un control de detención y por antecedentes que desconozco en el fondo, solo he visto la prensa, el juez de garantía determinó que aquella detención no había sido legal porque no se encontraba en situación flagrante en la comisión de un delito o del delito que se le imputaba, que era atentado contra la autoridad. Y por lo tanto, declaró ilegal esta detención y ordenó la inmediata libertad del imputado. Mira, lo que a mí me parece una mala señal, primero que si la policía, que es parte de la defensa del presidente, ¿cierto?, hace una detención ilegal, ya es un lamentable. También es lamentable si es que no fue así y el Poder Judicial lo declaró igualmente ilegal, porque pese a lo que estemos, ¿cierto?, esto es un atentado contra la figura del presidente de la República. De ahí yo podría no haber votado por el señor Boric, pero yo respeto la democracia, entiendo que la figura del presidente es una figura que todos debemos respetar y que todos debemos tratar con respeto. Así que lamentable la situación, pero también tardía la reacción del gobierno en cuanto a que primero no iban a hacer nada, pero después sí, bueno, no sé. Les tiro la pelota. Está bien. ¿Alguien quiere agregar algo de lo que dice la Grace? Juan Francisco, por favor, adelante. Yo en la misma, no, en la misma línea, ¿Pero y de este mismo tema o de otro tema? no, haciendo un pequeño cambio un giro en la conversación. A mí me llama poderosamente la atención que una persona que atenta contra la seguridad física del presidente de la República sea liberado por un tecnicismo de esa naturaleza en circunstancias que el ataque está grabado por todos lados, digamos. ¿Le sorprende a usted que son abogados, calculan? No, me sorprende. Y esto te da cuenta, y esto te da cuenta, Felipe, de que las razones para la sensación de impunidad que existe con los delincuentes hoy día en Chile es el mayor aliciente para los aumentos en la delincuencia que se están experimentando en todo el país, particularmente en las zonas más urbanas. Yo donde vivo, ya han habido asaltos todas las semanas, todos los días, tipos que se meten a edificios a plena luz del día, a las 6 de la tarde, a las 9 de la noche, asaltos, atracos, portonazos, atracos en auto, cabros de 14 años. Me contaron una historia de una familia que fue asaltada en su casa por niños de 14 años armados, que le pegaron a las personas que estaban en la casa, amenazaron a los niños, a los menores de edad que estaban ahí, lograron detener a 2 o 3 de ellos, y los papás de estos delincuentes iban a la comisaría y a gritos y a garabatos exigían la inmediata liberación de sus hijos delincuentes. Ese es el nivel. Y amenazan a los familiares de la víctima, pero si eso Y viene además pasando. amenazan a los familiares de la víctima. Pero yo quiero hacer con esto
siguiendo la misma línea editorial de la total impunidad frente a la delincuencia, hoy día el señor presidente de la República, ayer, perdón, se despacha una amenaza contra los camioneros que se estaban manifestando por una diversidad de razones en distintas partes del país, particularmente en la zona Por su seguridad, por eso se manifestaron. por su seguridad, porque son víctimas hace años. Y porque quieren continuos congelar ataques. el Pero precio del déjenme TAC y que le bajen el terminar, pues, precio no de me los combustibles. interrumpan, pues. No me Pero interrumpan. que completemos la frase, porque no solo eso, no solo protestan por eso. Ojo. Bueno, pero se Por el despacha precio una del amenaza, combustible. se despacha una amenaza contra los camioneros y no se ha despachado ninguna amenaza contra los terroristas, delincuentes y narcotraficantes que tienen totalmente controlada la región de la Araucanía y parte de la del Biobío, que tienen sumida a una cantidad enorme de personas en un absoluto terror, que no pueden ir a trabajar tranquila. Ese es el presidente de la República que tenemos. Yo estoy indignado porque amenaza a unos señores que se manifiestan por su seguridad, pero no amenaza y no hace nada respecto de aquellos terroristas y delincuentes que están asolando 2 regiones del país. Es una vergüenza, señor presidente, una vergüenza, absolutamente. Pero, Juan Francisco, Sí. guardando las proporciones, por supuesto, yo creo que si alguna de esas personas fueran visibles y tú las vieras, qué sé yo, y fueran grabadas y ocurriría lo mismo que ocurrió con los camioneros, yo creo que en una de esas diría más o menos lo mismo, porque tú estás dando a entender algo, pero que tú no lo estás viendo. En el caso de los camioneros sí lo estás viendo. Estás viendo que están obstruyendo la ruta más importante del país. Ya, Entonces, ojo ojo con las comparaciones, porque las comparaciones son... Las comparaciones Y los tienden a balazos ser a un poquito milímetros. odiosas, digamos. Córtala, pues, Felipe. Oye, es que ¿sabéis lo que pasa? Y a los delincuentes que los días viernes se salen a pasear aquí en Santiago, en la Plaza Italia. Bueno, ¿Dónde pero están las compadre, amenazas ¿dónde están las amenazas del señor presidente y de la señora ministra del Interior? es que te a vuelvo a esta altura insistir, vale Juan bastante Francisco, poco. es ¿Ah? que te vuelvo a insistir porque yo creo que estamos comparando peras con manzanas. No. Yo La creo Laura que el quiere ciudadano decente y bien nacido entiende y nunca va a estar de acuerdo con hechos de ningún tipo, de ninguna naturaleza violenta, de ningún tipo. Pero en el caso específico de lo que pasó con los camioneros, creo yo, es demasiado fácil hacer la lógica de, con él sí, con los otros no. No, con ellos sí, porque ellos bloquearon la ruta, pues. Y está bien que lo haga, porque si no lo hace, entonces, bueno, de nuevo caemos en la misma, entonces no se querella contra el tipo que le tira la piedra. Es complicado el tema. Es súper jodido. Porque, perdóname que te lo diga, pero los camioneros en este país tienen un poder muy distinto al que tiene un ciudadano que se siente pasado a llevar por la autoridad, po. Porque los camioneros saben que bloquean la ruta 5 Sur y tienen al país de rodillas. ¿O tú crees que los vecinos de algunas comunas y algunas poblaciones de la región metropolitana que están capturadas por el narco no quisieran hacer un bloqueo en la ruta 5 Sur, pero no tienen el poder que tienen los camioneros? Bueno, por eso, ¿Cachai? entonces hoy día el gobierno está en contra de los que protestan por su seguridad y que lo hacen porque yo te puedo recordar la cantidad de protestas, muchas de ellas incentivadas y manifestaciones incentivadas por el actual presidente de la República, por varios personeros de Estado durante los días posteriores al 19 de octubre, ¿no es cierto? Que eran, digamos, con una violencia brutal, etcétera. Y resulta que hoy día las personas que son víctimas de la delincuencia, que son víctimas de ataques constantes, que viven con absoluto terror y miedo a desempeñar su labor, su trabajo, y no solamente los camioneros son la voz porque tienen el poder para poder hacerlo, de muchos trabajadores de la Araucanía, del Biobío y de otras regiones del país que viven, y de poblaciones en zonas rurales y en zonas urbanas, que viven amenazados por los narcos, que viven amenazados por la delincuencia, que son víctimas. Resulta que el presidente se va en contra de las víctimas. Sí, ese es mi punto, Felipe. Yo lo encuentro de una gravedad enorme. Tú sabes que eso fue un cazabobo que el presidente pisó, porque él sabía que tenía que hacerlo, pues. Sí, digamos las cosas como son. Bueno, él sabía que tenía que restaurar
Pero es que no hace perdona, Felipe, ¿tú no hace crees lo que, mismo los viernes en Plaza Italia. Juan Francisco, No Juan hace lo Francisco, mismo. No lo hace. es que yo creo que no es que no ¿Quién haga lo defiende a mismo? los vecinos? ¿Quién defiende a los vecinos de la mal llamada Bueno, zona claro, cero? No, sí, pues. pero cuando la ministra dice yo les doy hasta las 4 para que despejen, ¿tú de verdad pensaste que a las 4 en Paine los camioneros iban a despejar la ruta 5 Sur a No, las pues es 4? que además hacen el Le loco, dijeron, pues, no, la Felipe. vamos a despejar a las 5. Era obvio, pues sí que... Pero sí que además hacen el loco. Sí, por eso te digo, hacen el loco y se equivocan. Bueno, ese es otro tema. No, no, Obvio, ese es es otro. Es que consecuencia tenemos del una mismo ministra tema. en práctica, pues. Pero sí quiero decir algo. No nos quedemos solos, y ahí yo creo que está el error del movimiento. Porque no solo tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con el TAG y con el peso del petróleo. Entonces, con eso, perdónenme, pero el globo se les pincha hacia el apoyo ciudadano, por decirlo de alguna manera, o el respaldo del qué sé yo, del chileno que ve en esto una cosa que yo también me voy a sumar porque también me siento inseguro. No los ven del mismo lote, digamos. Y en estos tiempos esas cosas hacen la diferencia. ¿O no, Laura? La Laura está con la manito ahí. Adelante, Laura. Y ahora Estaba silenciada. Ahí volviste, Laura. sí, no podía silenciar. Yo iba a decir algo parecido, porque yo concuerdo contigo, Felipe, en el tema de los camioneros, que no es solo por lo de la seguridad, pero mi tema fue el siguiente, que también es un poco, pasó hace bastante días forzado, no, bueno, tampoco tanto, pero que a mí también me llama la atención que este tema de todo a ver, es que no es show, porque me parece justo, pero toda la pantalla que le dieron al tema de la piedrita que le tiraron al presidente, pero tampoco fue una roca gigante, fue una piedrita. Eh, Mi pregunta es, el sábado hubo una manifestación pacífica por el rechazo a la propuesta de nueva constitución y apuñalaron a un joven. Y aparte de eso, agarraron a palo y a piedrazo al resto de los manifestantes que estaban ahí pacíficamente, aquí en la región metropolitana. Mi pregunta es, ¿qué va a hacer este gobierno por eso? Porque lo apuñalaron, le dieron con palo y si bien la policía reaccionó, yo esperaría que el gobierno también salga a decir algo, sobre todo porque dicen que van a tomar una postura ante este tema de la convención. Bueno, me gustaría que tomaran una postura sobre el tema de la libertad de expresión, porque no puede ser que en una marcha pacífica lleguen a apuñalar, a agarrar a palo y a tirar piedra, si es que hace un día anterior hicieron el medio show porque le habían tirado una piedrita al presidente. Yo esperaría lo mismo de esta parte, que digan, ¿saben qué? Vamos a también hacer un tema por el cabro al que apuñalaron en esta manifestación pacífica que era completamente autorizada y todo lo que quieran. Entonces, ahí va mi reclamo. Yo no sé, yo creo que lo de los camioneros no va, pero en este caso yo creo que sí se debería aplicar algo similar. Ahorita, perdón, ¿puedo intervenir, Felipe? Pero, por favor, Por favor. por Oye, favor, Laura, permíteme, pues, hombre, permíteme. Laura, qué bueno que hayas tocado este tema porque es muy grave. Efectivamente, lo que tú dices es cierto. Y son manifestaciones, son más manifestaciones del nivel de intolerancia de algunas personas del Frente Amplio que están hoy día sentados en La Moneda, ¿no es cierto? Como por ejemplo la FUNA, de que fueron víctimas los miembros de la convención que pertenecen al colectivo socialista por rechazar el informe de la Comisión de Medio Ambiente, que fue una FUNA de un nivel de agresividad visto pocas veces digamos, en cuerpos colegiados y legislativos de nuestro país, donde los nombraban con su nombre y qué sé yo, y había una serie de convencionales del Frente Amplio, el Partido Comunista, agrediendo y siendo violentos con personas que habían votado de una forma diferente porque no estaban de acuerdo con ellos. Siendo que la votación es pública. Siendo que la Exacto. votación es pública. Y no solamente eso, voy a ir a otro tema. El día de ayer el presidente de la República hizo un punto de prensa con con todos sus ministros. Y una periodista de un medio escrito nacional le hizo una pregunta. Y el presidente se mofó de ella al punto que sacó risa de todos los ministros. Eso te demuestra o te puede demostrar que hay poca preocupación por el respeto a la libertad de expresión, a la libertad de prensa
Y uno no puede, cuando una autoridad, usar un espacio público y reírse de un periodista que le está haciendo una pregunta al presidente de la República. A mí me parece grave. Esto es público, está, digamos, ustedes pueden ver el video. Entonces, yo te digo, a mí me preocupa sobremanera el derrotero que están tomando una serie de acontecimientos y que yo creo que desafortunadamente van a seguir tomando, porque te da cuenta de que aquí hay una despreocupación por la delincuencia. Hay personas que yo escuché, no me acuerdo exactamente hoy día quién fue, en alguna declaración de que consideraban, por ejemplo, que la delincuencia y los asaltos eran un impuesto a los ricos. No sé si ustedes se acuerdan de esas declaraciones que se despachó hace un tiempo atrás, no me acuerdo quién era para no equivocarme la persona. Entonces, yo fíjate que estoy muy preocupado, creo que el gobierno sigue cometiendo errores graves, yo tengo confianza en que, espero que el presidente de la República se deje influir por ese espíritu republicano que por lo menos yo he visto que se han dejado influir todos los presidentes de la República en algún momento de su estadía en la moneda, y se dejen de actuar en el gobierno como una especie de colectivo asambleísta, porque esto ya no es un colectivo asambleísta, es el gobierno de la República de Chile y se tienen que preocupar de los problemas que atañen a la gente, de las cosas que tienen angustiados a miles, cientos de miles y a veces millones de chilenos. Sí, lo que dice Juan Francisco Maquena, para aclararlo, es una pregunta que le hace una periodista del diario La Tercera, luego del consejo de gabinete que hubo en el ¿cómo se llama? En el Palacio de la Moneda. Voy a leer lo textual. Dice, se generó una tensa situación cuando se le consultó sobre las visiones que tenían algunos integrantes de su equipo frente al proceso constituyente, ya que según la periodista, algunos preferían que el oficialismo se mantuviera neutral. A propósito de lo mismo que dijo la Laura recién. Ante esto, la respuesta del mandatario fue preguntar quién lo habría dicho, aunque la periodista le respondió que algunos lo habían mencionado en privado. El mandatario respondió de forma irónica, algunos de los de acá presentes, lo que provocó la burla de autoridades de gobierno. Esa actitud provocó la molestia de algunas personas de este rubro. Bueno, eso, a ver, ¿cómo decirlo? Para clarificárselo a la gente, digamos. Los periodistas funcionamos con el off. ¿Qué significa el off? Que a ti te dicen algo, pero te dicen no digas que te lo dije yo. Y tú, si confías en esa fuente, bueno, lo reporteas y lo preguntas. El manual dice que tú esa información la tienes que chequear al menos con 3 fuentes que no tienen relación una con la otra. Y si las 3 fuentes coinciden, es noticia. O, perdón, en rigor, el hecho es real. Es verdad. Pero eso depende también, porque depende de tu fuente. Tú como periodista tienes tus fuentes y hay fuentes que tú le crees porque permanentemente te tiran datos correctos. Y hay veces que tú tienes tu fuente y la fuente las desechas porque te tira un dato chueco. Entonces, claro, a ver, el presidente Boric comete una impertinencia, y estoy absolutamente de acuerdo, pero no solo eso, sino que además él sabe que nadie le va a decir fui yo. Po. ¿Cachai? Es como una respuesta es una pregunta con respuesta preconcebida. Entonces, ¿quién va a decir? Es una pregunta retórica. No, presidente, yo fui en realidad. No, pues no va a decir eso. Entonces, no hay nada peor que una autoridad que cuando tú le preguntas algo, te conteste con una pregunta. Ya, no hago más clases de periodismo porque una lata. Bueno, Oye, yo creo que hay un problema. Oye, Felipe, una pregunta corta. Hay un descontrol. Oye, pero yo quiero opinar solo para cerrar. primero. Solo para decir una cosita. Solo para decir una cosita. ¿Perdón, Laura? Que se pongan de acuerdo. Sí, tú tranquila. Tú tranquila, para eso estoy yo. Se toman el programa. Al tiro, claro, tú hablas poquito. Muy cortito. Hay un descontrol por parte del gobierno porque no hay caso. Hasta ahora
todo lo que han intentado hacer para controlar la agenda no les ha resultado. Y hasta ahora solo han ido desde atrás. Y bueno, yo creo que era casi algo evidente que iba a ocurrir. Este acuerdo con la CUT del sueldo mínimo de 400.000 no generó el impacto que ellos pretendían, y vamos a ver el comportamiento de las encuestas semanales el domingo y lunes, pero a mí me da la sensación que no alcanza. El gobierno no tiene cómo controlar la agenda, digamos, no logra imponer un tema del cual la opinión pública se sienta parte. Y eso para un gobierno impopular es súper complicado. Perdón, Grace, tú querías decir algo. Solo para cerrar lo que había dicho Juan Francisco de la pregunta de la periodista del diario La Tercera al presidente Boric. La Grace, lo que yo quería decir es que, en definitiva, yo siento que esto es una clínica gubernamental, es decir, hay ministros, presidentes, seremi, directores regionales haciendo la práctica. Es una cosa impresionante y están jugando a la falla, al error, a ver cómo aprendemos. O sea, no puede aparecer el domingo la ministra del Interior diciendo que el gobierno no va a ser neutral en el proceso constituyente, que deben intervenir. O sea, eso es lo que dice en la entrevista, que a todo esto el fotógrafo del Mercurio se vengó porque le publicó la foto más mala que encontró. Segundo, oye, es terrible, que el día martes, ¿es cierto?, aparezca la ministra del Interior señalando, ellos no quisieron hablar ayer, hoy día no hablamos, les doy hasta las 16 horas para salir de las carreteras, con una actitud déspota, prepotente, copia fiel de una dictadura de aquellas, digamos, en que se cierra el diálogo porque es como ser cabros chicos, así como, ay, tú no quisiste ayer, así que hoy día no me busques. Eso no es propio de las autoridades de gobierno, máxime cuando te tienen en sus manos, porque ojo que los camioneros fueron bastante buenas personas, por decirlo de alguna forma. ¿Se acuerdan ustedes cuando pusieron los camiones cruzando en La Moneda? Cuando taparon el norte y el sur y no dejaron como por un día que Chile funcionara. Bueno, hoy día por lo menos ha sido intermitente el tema. Entonces, ojo que cuando tú te quieres meter con un gremio como ese, ¿cierto? Tenés que tener los pantalones. Si los amenazas, cumples. Y si no vas a cumplir, mejor no abras la boca. ¿Cómo tú justificas que tenga un intendente, o sea, no un intendente hoy día, un delegado en el norte, una delegada, que diga que sí, que efectivamente lo han hecho mal, que están aprendiendo, que lo pueden hacer mejor? O sea, ni siquiera tiene un asesor comunicacional que les diga, oye, no hable tanto, no hable tanta tontera. Bueno, ella habló de templanza. Verdad, sí. ¿Te acuerdas que habló de templanza en la entrevista del Mercurio y no le duró nada? Porque cuando le preguntan por el saqueo del supermercado en Talagante, ella dice que no tenía la información. Aquí tengo el texto literal para no... No, sí, horrible. Para no carrilearme. Entonces, solo para terminar el punto antes que Lamentable, que lea la noticia, es que para aportarte, por Grace. Bueno, de ahí termino entonces. Consultada sobre el saqueo a un supermercado protagonizado por una turba en Talagante y si ejercerán acciones, Siches indicó, no tengo esa información en este momento. El gobierno ha intentado por todos los medios durante toda la jornada de ayer martes decir que cuando ella se refiere a no tengo esa información en este momento, se refiere a si se van a realizar acciones en su contra. Pero lo que quedó clarito en ese punto de prensa con la ministra vocera en la mañana, yo lo escuché en vivo, lo escuché en la radio en vivo, es que no sabía de lo que había pasado en Talagante. No tenía idea. Pero bueno, cierro el paréntesis, es que Grace, para aportarte en tu alocución. Que me siento, yo creo que a muchos les pasa, que me siento en una nebulosa, en que ni el mismo presidente ni sus ministros reconocen lo que es la democracia, ni lo que es ser el oficialismo hoy, es decir, ser aquellos que no pueden seguir actuando como oposición cuando son el gobierno. Eso siento yo, y que en definitiva estamos expuestos, vulnerables ante los errores
forzados de estas situaciones que nadie sabe qué hacer. No puede aparecer una ministra vocera de gobierno diciendo que no sabe un hecho como ese, y que luego la ministra del Interior diga que en realidad van a ver si tienen o no, si toman o no acciones. Mira, eso no puede ser. Esto no puede ser que no se coordinen de ninguna forma. No, en ambos Entonces, casos. yo te digo que no, la ministra vocera no dijo que no sabía, la que dijo que no sabía era la ministra del Interior. la ministra del Interior, te Encargada Ella de fue la seguridad. que es dijo que que yo no las sabía. confundo a veces, porque parece que la ministra del Interior fuera la ministra vocera, en realidad. Sí, porque Yo habla creo tanto. al revés. Yo creo que la ministra vocera es la ministra del Interior, digamos. Claro. Yo creo que, Bueno, yo creo es lo que, mismo. yo creo que no es casual, no es baladí, como dicen los ciúticos, que desde el lunes la ministra del Interior esté flanqueada por la ministra vocera. Y eso es, algunos Pero lo es que- leen como protección, pero otro, que soy yo, digamos, porque yo siempre soy del ala, yo siempre voy a ser de los mal pensados, es porque está intervenida, está absolutamente cooptada, Sí. porque Oye, están es que asustados, se porque cada necesitan cosa que dos. ella dice genera una repercusión gigante. Se E necesitan dos insisto, para hacer la pega de una. en un gobierno absolutamente impopular. Y cuando tú gobiernas de manera impopular, sobre todo cuando recién llevas 6 semanas, estás en una situación muy complicada. Es que ¿sabéis Muy qué es lo que complicada. pasa, Felipe? Además, perdón que me tome la palabra, ¿sabéis lo que pasa? Además es que todo lo que ha pasado desde el día 11 de marzo hasta la fecha, hoy día 27 de abril, te da cuenta de que en realidad no tenían ningún plan. No había un plan de gobierno. No hay un plan de gobierno. No se ha implementado nada. Nada. Eran consignas, eran eslogans, eran manifestaciones, eran gritos, eran protestas, eran reclamos, eran críticas ácidas frente a lo que hacía el gobierno anterior. Es cosa ver, digamos, el comportamiento de la propia ministra del Interior, Isquia Siche, respecto de todo el plan del paso a paso y la pandemia durante todo el periodo de pandemia. Y yo no veo nada nuevo, nada que vaya en la dirección correcta, nada que tenga por sentido solucionar los problemas inmediatos de la gente. Tímidamente el ministro Marcel hizo unas propuestas, digamos, en orden a reactivar la economía, que se sabe, es abierto, todo el mundo lo dice, digamos, tener un segundo semestre en recesión técnica, es decir, en crecimiento negativo, en donde van a empezar a sufrir probablemente las familias más pobres de este país. Entonces, y como le oí hoy día a un comentarista en la radio también, la subida del sueldo mínimo a los 400 lucas, que son 50.000 pesos, no De aquí a alcanza, agosto. claro, pero no alcanza a cubrir la inflación, po. Sí. Entonces estamos en problema aquí, no hay un plan, no hay una hoja de ruta. Tenemos unos señores y señoras inexpertos que están, digamos, dando tumbos en todo lo que dicen y hacen. Nadie conduce, la inseguridad aumenta día a día, los delincuentes se sienten impunes, protegidos por la inacción del gobierno que no hace nada. Entonces, yo francamente veo que esta cuestión, y tú, bueno, tú mismo lo dijiste, el gobierno se pegó una caída, esta es la caída de popularidad más brusca que tenía un presidente de la República, no sé desde cuándo. Y el presidente más votado en la historia. Presidente mira, más votado, pero es que mira, bueno, oye, la confianza se demora lo que una palma en crecer y se pierde tan rápido como lo que se demora un coco en caer. Eso es un adagio Árabe. árabe, ¿no? ¿Tú Sí. quieres decir algo, Laura, sobre esto? Porque yo le tengo algunos datitos aquí a Juan Francisco para complementar lo que decía. Yo creo que sí tenía plan de gobierno el presidente Boric, Juan Francisco. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que la política es el arte de la improvisación. Porque yo lo vengo diciendo desde enero y está registrado modestamente. El gobierno del presidente Boric tiene un problema gigantesco que colapsa, que revienta la segunda semana de febrero con el asesinato del camionero en Antofagasta. Cuando los camioneros bloquean
la ruta, en plenas vacaciones, en pleno traslado de los veraneantes. El gobierno del presidente Boric no tenía ninguna prioridad de su programa de gobierno la seguridad ciudadana. Estaba dentro de las primeras prioridades del otro candidato, de José Antonio Kast, pero en el candidato Gabriel Boric no estaba. Primero, el tema de la seguridad ha tenido que funcionar y ha tenido que actuar bajo algo que, primero, no estaba en su plan y tampoco se anticipó, y mucho menos, por supuesto, mucho menos se desarrolló, se elaboró. Segundo problema, los retiros. Desde fines del año pasado, cuando este gobierno todavía no estaba instalado, incluso más, cuando Gabriel Boric todavía era diputado, pero tenía permiso entre la primera y la segunda vuelta, quedó absolutamente claro que no se iba a aprobar, no se iba a apoyar el quinto retiro. Y el gobierno, porque así creo yo es como los gobiernos fracasan, cuando tú crees que por decreto cierras los libros. No, no hay quinto retiro, se guarda el libro y se esconde en la bodega. No, compadre. Pero No. sí que es una forma de pensar muy totalitaria, pues Felipe, haciendo La un pequeño lógica, paréntesis, muy totalitaria. no, Es que la si yo creo gente, que pero no. oye, viejo, déjame una cosa. La educación tiene que ser así. No, Y la no, no, sí, realidad, y la realidad te consume. no, yo no sé, yo creo que es una lógica, yo creo que es una lógica de mayorías más que totalitaria. Porque, oye, no, así que olvidémonos del tema. Seguridad, no estoy ni ahí. Y el gobierno del presidente Boric parte con el tema de lo que está pasando en el norte. Y después a la ministra se le ocurre ir a Temucuicui. Y se manda el Tony que se manda. Y ahí empezó la seguida. Entonces, por eso yo lo decía hace poco rato, yo siento que el gobierno no logra instalar la agenda. Reforma tributaria y reforma de pensiones. Eso fue siempre la prioridad del gobierno. Sacar las querellas por infracción a la ley de seguridad del Estado de los denominados presos de la revuelta. Nada de eso ha estado en la primera línea porque nada de eso la ciudadanía exige. Y para terminar, y para pegarle el pencazo final, lo que está pasando con los fondos de pensiones, independiente del retiro. Y además, como tú muy bien dijiste, en el segundo semestre lo más probable es que estemos en recesión técnica. ¿Y qué le va a hacer el ciudadano al gobierno del presidente Boric? Perdón, usted no quiso el quinto retiro y presentó este otro proyecto medio pichiruche, pero no se aprobó porque iba a subir la inflación y ahora resulta que la inflación igual está subiendo y no me dejó sacar mi plata. Tremendo brete, tremendo brete. Y ni siquiera ha hablado de la convención, ni siquiera ha hablado de la convención constitucional, ni la he nombrado. O sea, si la nombramos y ahí, bueno, no sé qué más podría decir, digamos. Grace. Oye, pero ¿sabes por qué la seguridad no fue parte nunca del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric? Bueno, son muchas las razones, pero... Bueno, muy sencillo. Primero, fomentaron la violencia. Y segundo, fueron tan soberbios que creyeron que llegando ellos al poder ya no iba a haber violencia. ¿Por qué? Porque venía de su mismo sector. Se equivoca el presidente cuando él no entiende que cuando uno llega a ser jefe de Estado ya no tiene sector, porque eres el presidente de todos los chilenos. Por lo tanto, el que está desconforme va a protestar igual. Entonces, si tú no tienes un mínimo marco, si ya uno no le pedía algo tan profundo en su programa, si sabíamos que la seguridad para alguien que fomenta la violencia nunca va a ser importante, pero a lo menos un minimal, que digamos, chiquitito, donde uno pudiera comprar las cosas de emergencia, ¿cierto? Como darle apoyo, por ejemplo, a las policías. Porque hoy día, un carabinero, hoy día que lo celebramos en su día, le mando un tremendo saludo a todos mis amigos carabineros, ¿cierto? ¿Qué ganas les dan de salir Laura, a la calle? Perdón, Grace, ¿puedes apagar la cámara? ¿Puedes apagar la cámara? Sí, puedo apagar la cámara, Grace, lo he hecho en sí, varios ratos porque para queda, privilegiar el internet. Sí, se queda pegado tu audio, entonces dale. Sí, es que eso fue el efecto de la lluvia torrencial de anoche. Yo estoy sin sistema de internet en mi casa, entonces estoy con el celular solamente y mi compañía no está muy buena tampoco.
Pero a lo que yo voy, como para cerrar el tema, es que estás siendo hoy día preso de tus propios actos nomás, y si no encaminan o enrielan su dirección gubernamental prontamente, yo no auspicio muy buenas cosas, porque obviamente en el segundo semestre vamos a tener un problema de inflación que nos puede llegar a problemas económicos graves si no llegan a una solución del conflicto con los transportistas. Va a ser otro lunar en el avance. Subir el sueldo mínimo, mira, fíjate que es una esperanza para mucha gente, pero también es luz de cesantía para algunos otros, porque cuando tú no puedes pagar el sueldo mínimo, tienes que reducir personal. Entonces, ojo ahí, que aumenta la inflación, sube la tasa de cesantía, y aquí nos vamos a ir a otra revuelta, porque como decían en ese momento, no eran 30 pesos, eran 30 años, bueno, ahora no son 50 lucas, son 200 de inflación. Entonces, ojo con los temas que le van a rebotar en la cara al gobierno si no se enriela rápidamente. Y yo te digo, una forma de mostrar enrielamiento hoy día es, yo sé que va a sonar súper impopular lo que yo digo, pero es pescar a la ministra del Interior y cambiarla ya, porque es preferible cambiarla al mes y ponerse rojo hoy día que estar amarillo todo el gobierno, porque esta señorita cada vez que abre la boca deja la cara. Sí, es más, yo soy de los que Eso es lo que yo pensaba, porque ya no, porque ya pasó el tiempo, voy al tiro contigo, Laura, que a la ministra Siches se le debió haber cambiado de gabinete, o sea, de ministerio, haberla puesto en otro ministerio. Pero ahora, después de todo, de lo último que ha pasado, ya esa opción yo creo que ya ni siquiera ronda en las autoridades. Y yo creo que cuando ella caiga va a salir del gabinete de una. Laura, tú querías decir algo, por favor, adelante. Sí. Pero igual como que cambia bastante el tema. Pero igual creo que ya estamos como terminando, pero lo voy a decir igual. Yo quería plantear, ya que estábamos hablando de el tema de la violencia y de la falta de seguridad, lo que ha pasado con los colegios. Como de nuevo hablar de este tema que nos tiene a los secundarios, ahora se hizo un llamado para tener reflexión en los colegios, el tema de la violencia. Y hay algo que a mí me gustaría decir sobre el tema, es que, bueno, está muy presente, Maikenda lo decía con el tema de los cabros que andaban asaltando, bueno, en los colegios también está, y la verdad es que la juventud está bastante perdida, siendo parte de la juventud, veo que están bastante perdidos con el tema de la violencia, porque muchos la avalan, la justifican, y peor aún lo ven como el único camino. Pero yo quiero pedir un poco de conciencia para el que esté escuchando, si eres profesor, alumno, o si es que llega esto a alguien de relevancia en el Ministerio de Educación o cualquier persona. Venimos saliendo de una pandemia. Venimos saliendo de una pandemia y a nosotros los jóvenes nos pegó feo la pandemia. Estuvimos 2 años metidos en nuestra pieza tratando de aprender lo que teníamos que aprender en una sala de clase. Y todo es más complejo, todo es más complejo. Y siento que hace falta responsabilidad, ya que estamos hablando de lo que este gobierno ha hecho mal o les falta hacerse cargo. Pucha, yo creo que ponerle la ficha en la educación les va a ayudar bastante en todo ámbito, para las generaciones de ahora, para las generaciones futuras. Y honestamente creo que hace falta pegarse la cacha con ese tema. Porque está heavy, está heavy. Ese era mi comentario. ¿Tú sientes que parte de los hechos de violencia, me imagino, tú separas o dejas fuera de la ecuación lo que pasó la semana pasada en el INBA, lo que pasó ayer en el Instituto Nacional, o antes de ayer, me imagino, tú sacas de la ecuación eso porque eso venía ocurriendo, digamos, desde antes de la pandemia, incluso antes del estallido. Pero me imagino tú te refieres a los hechos de violencia que han ido apareciendo, de peleas, en fin, y también sobre acusaciones de abuso, de acoso, y eso tú sientes que hay mucha responsabilidad de la pandemia y que las autoridades, en este caso el Ministerio de Educación, no lo tomaron en cuenta a la hora del regreso a clases, de no preocuparse de hacer un trabajo.
Sí, en un inicio ellos eran los que se oponían al retorno a clase durante la pandemia y que no, que teníamos que seguir en la casa. Ahora nos tiraron para todos para el colegio. De hecho, mis compañeros que se enferman o que tienen problemas no pueden tener clases en línea porque se puso que solo tenían que ser clases presenciales. Es decir, ya el Zoom no existe para nosotros, por lo menos en mi colegio no se usa. Em, y fue súper brusco, es súper brusco. Y es súper penca para nosotros porque eh, están pretendiendo que volvamos como si nada, como antes. Yo soy una persona completamente diferente a la que tuvo clase en octavo básico en 2019. Entonces, yo creo que ahí falta estudio y falta estudio de la situación, no Sí, nuestro. claro. Porque es súper importante, o sea, no puede ser que los jóvenes de hoy en día estén tan mal y que el gobierno no haga nada. O sea, repito, yo vi en un post, no, nos vamos a hacer cargo de esto. Pucha, no veo absolutamente nada de preocupación por la realidad de los jóvenes, sabiendo que ellos partieron como nosotros, ellos partieron haciendo política en los colegios, en las universidades, y ahora ni nos pescan. Interesante eso, ¿ah? Es es un buen punto. Y esto, Laura, tú lo hablas con tus pares, es tema, digamos, de conversación. Completamente, Ya, sí. Nosotros estamos súper molestos porque en el colegio, por reglamento de ujú, años, está prohibido usar el teléfono. Entonces, en cualquier horario, recreo, eh, almuerzo o clase, salvo que en las clases te lo pida el profesor, no sé, googleame qué significa. ya, Y si no, te lo quitan, ya. te lo quitan. Yo quiero que por favor alguien me diga qué joven de hoy en día, mayor de 10 años, no tiene teléfono y no lo lleva al colegio. Y Claro, es una norma muy antigua. Y yo estoy segura sí. de que hay muchos más colegios que viven bajo esa realidad. Entonces, Ahora, yo em, puedo entender que no se use para llamado o para WhatsApp en clase, digamos, pero en recreo o en tiempo libre exactamente, además es parte de la vida, digamos, más allá de cómo se llama, de las responsabilidades que cada estudiante tiene en el colegio. claro, claro. Entonces, eh, yo de verdad, yo hago un llamado, incluso a los educadores, porque estoy segura que debe haber alguien aquí que participe en la educación que está escuchando la radio, a que tengan un poco de comprensión con nosotros, los secundarios, los de enseñanza básica también, porque fue heavy volver a una sala de clase, po. Mis Sí, compañeros todavía están pidiendo hacer las pruebas con apuntes porque se acostumbraron a hacer las pruebas con apuntes, a googlear la respuesta. claro. Y ahora se ve con el tema de la violencia, pero unos años más, se va a ver con el tema de que vamos a tener médicos que no van a saber porque tuvieron un año de clase en línea, vamos a tener profesionales que no van a ser tan profesionales como los que hay hoy en día, vamos a tener cabros que les va a ir mal en la PSU y así. Ahora, van a ver, yo soy de la idea que es lo mismo que las empresas como Netflix, digamos, digamos las que van como punta de lanza son los que pagan el pato, porque yo soy un convencido que van a haber muchas carreras que después de la pandemia van a seguir haciendo híbrido, digamos, y después, no sé, en 5 o 10 años más no se va a cuestionar su calidad profesional. Pero los primeros, por cierto, porque son los que Claro, básicamente van a ser los especies de conejillos de India. sí, totalmente. Bueno, queremos saludar a esta hora a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana, Radio Salud Madre Tierra, en nuestra frecuencia AM y FM, H Radio, también nos puede escuchar en hradio.cl, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas y Magia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo en Osorno, País Lobo Prensa y País Lobo.cl, el podcast. También nos puede escuchar en Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Mega de Iquique, que nos está acompañando desde el día lunes, Radio Mega de Iquique. También Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquegua. Y recordar que este programa es en parte transmitido gracias al aporte de la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga. Grace Salazar, Lauro Valle, Juan Francisco Maquena, siempre un agrado haber compartido con ustedes.
un abrazo y nos reencontramos mañana. Juan Francisco, tú vas a estar mañana nuevamente en el programa, ¿verdad? No sé, puede ser. ¿Cómo no sé? Sí. Con Hasta esta- yo a lo mejor me voy a colgar mañana. Muy Hoy bien, día, ¿qué Grace, día es? muy Hoy bien. día- Así se hoy habla, día- así se habla. Hoy día es miércoles 27 de abril. Ya. Laura, Sí. que Día te vaya del muy bien carabinero, no se le Día olvide. del carabinero. Me gusta Un la Laura, saludo a fíjate, todos porque la los Laura carabineros. hace gestos, muecas, señales, se mueve durante el programa. Pareciera que está haciendo un TikTok, pero no, está en el programa. Laura, un abrazo. Grace, Oye, un tiene buenos abrazo. TikTok la Laura. Bueno. Y Juan Un Francisco abrazo. Maquena, Estén un bien. clásico de este programa. Nos reencontramos mañana, que estén bien, chau. Chao, chao. Estén bien.